el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Fernando Hernández Pérez estudió la carrera de medicina y la especialidad de ortopedia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una alta especialidad en cirugía articular y después en artroscopía y lesiones deportivas en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Posteriormente, realizó una estancia en el New England Baptist Hospital en Boston, Massachusetts. Finalmente, en 2019, fue seleccionado para realizar una Advanced Arthroscopy Traveling Fellowship de la Arthroscopy Association of North America. El doctor Hernández hablará sobre ¿qué hacer con el bíceps en una reparación de mango rotador? Buenas tardes, muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Andrés Cubaleda por la invitación a este módulo. Me toca hablar un poco de lo que hacer con el bíceps en las lesiones de manguito rotador. Las primeras descripciones de las lesiones se remontan a los años 30, como unas luxaciones mediales primordialmente, y con el paso del tiempo hemos ido esclareciendo un poco más la anatomía, como en este trabajo del grupo del Dr. Habermeyer, donde hacen pues unas fotografías muy bonitas enseñándonos cómo es la anatomía de la polea, que está formada en su parte medial por la parte medial del ligamento coracohumeral y en la parte lateral por la parte lateral del ligamento coracohumeral. En la parte medial también parte de esta polea es el ligamento glenohumeral superior. Las clasificaciones conocidas son la del Dr. Bennett de 2003 y el mismo Dr. Habermeyer de 2004, y recientemente el año pasado se hizo una simplificación de la clasificación del Dr. Habermeyer, dividiéndolo solo en lesiones de la polea medial, lesiones de la polea lateral y lesiones tanto de la polea medial como la polea lateral. Y mencionando que las luxaciones mediales, las lesiones tipo 1 de esta nueva clasificación, generalmente se acompañan de lesiones del subescapular, y las luxaciones tipo 2 son las laterales, se acompañan con lesiones de supraespinoso, como una lesión pasta, una lesión completa, y a veces inclusive con lesiones de cartílago articular en la cabeza del húmero. Y es relativamente fácil tomar una decisión terapéutica cuando vemos lesiones evidentes, como estas que se ven aquí, o algunas veces encontramos este eritema en el bíceps, o un bíceps muy lastimado, que es a nivel macroscópico, pero sabemos que hasta el 50% de las veces no se puede ver ese daño a nivel macroscópico, y pues tampoco en imagen somos muy precisos para poder ver ese daño, y pues es que esto es un poco más complejo, con alteraciones a nivel histológico y bioquímico que no son fáciles de diagnosticar. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de detectar esos pacientes que tienen una lesión bicipital? Pues una técnica muy buena que yo aprendí del doctor Mazoca en uno de sus videos es el hacer una palpación directa del tendón del bíceps abajo del pectoral a nivel de la axila, y se puede hacer una infiltración diagnóstica con anestésicos, si es posible todavía guiarla con ultrasonido para ser precisos, con la cual podemos quitar el dolor infiltrando solo el bíceps y poder descartar otras cosas. Y bueno, ya sabemos que el bíceps está mal, ¿qué hacemos? Lo matamos, lo cortamos y lo dejamos ir. Esa es una buena opción, puede solucionar algún problema, pero tiene unas consecuencias estéticas de la deformidad de Popeye que algunos pacientes no toleran mucho, y puede dar en algunas ocasiones calambres en el sitio. Con el paso del tiempo esto se suele quitar, pero pues desde el principio de las descripciones modernas se empezó a hablar de la reparación de esta polea, de por qué cortarlo, por qué quitarlo si podemos reparar la polea. Sin embargo, pues los resultados no han sido tan buenos a las reparaciones, aunque me tocó hace un par de años ver una plática del doctor Craig Morgan, donde él pues defendía que en sus manos los resultados eran buenos, y pues esto es interesante. Sin embargo, pues no hay evidencia de que esto esté funcionando, al menos a lo que yo he encontrado en la literatura. Entonces, podemos dejarlo ir, sí, pero pues a veces no nos cuesta más que un par de minutos el atarlo con unas suturas, puede ser al intervalo rotador con suturas PDS, como se ve aquí, o incluso incorporarlo
con supersuturas a alguna de nuestras reparaciones, ya sea si estamos reparando subescapular, podemos a veces integrar a una de las anclas del subescapular, un bíceps, o al ancla más anterior de una reparación del supraespinoso, y con eso lograr al menos una fijación que nos evite la formación del Popeye. Sabemos ya que si hay algo de superioridad entre la tenotomía contra la tenodesis, sobre todo en escalas de Constant y en la satisfacción del paciente por la estética, pero pues siempre nos viene a la mente este caso clásico de un paciente de 37 años que se rompe el tendón del bíceps cortando leña, y el año que entra gana su primer Super Bowl en el 98 y en el 99 su segundo Super Bowl con el jugador más valioso. Y bueno, desde los 70 se hicieron las primeras descripciones de fijación con tenodesis de la porción larga del bíceps, esta clásica descripción en agujero de cerradura. La que yo primero aprendí fue la descrita por el doctor Caspari Weber, que es hacer una perforación, una doble perforación, meter el tendón del bíceps y recuperar las suturas a través de otro orificio y suturarlas sobre el mismo. Y de ahí pues hay muchas descripciones. Se puede fijar a nivel del margen articular, se puede fijar en la corredera bicipital o se puede fijar abajo del tendón pectoral. También hay una descripción de una tenodesis a la porción corta en el tendón conjunto de vía artroscópica, quizá la coracoides. Sin embargo, solo he encontrado esta referencia y no un seguimiento a largo plazo. Y bueno, ha habido múltiples descripciones similares, como esta con un botón, etcétera. Peligros que podemos tener con una fijación abajo con un tornillo a nivel subpectoral, que solo se ve a nivel subpectoral, es una fractura, sobre todo cuando hacemos la perforación excéntrica, un poquito más hacia el lateral, a diferencia de cuando lo hacemos acá arriba, donde es hueso esponjoso, que no altera tanto la estructura a nivel diaficiario, ya podemos generar un punto de aumento de la probabilidad de una fractura. Y bueno, pues más recientemente con dispositivos más pequeños como un botón o como una ancla todas suturas con perforaciones más pequeñas, pues nos da un poco más de seguridad. Y bueno, ¿qué sabemos de la diferencia de fijarlo entre arriba y abajo? Pues la verdad que no hay nada concluyente. Generalmente en todos los estudios podemos buscar estudios que están a favor de la fijación suprapectoral, estudios que están a favor de la fijación infrapectoral. El grupo del Dr. Burhan en San Antonio son de los que están más a favor de la suprapectoral a nivel del margen articular, pero pues los metaanálisis nos enseñan que pues, realmente no hay diferencia y es un poco más pues preferencia de cada quien. Lo que sí sabemos también es que es prácticamente lo mismo fijar con un botón que con una ancla de todas suturas, y que sí preferiblemente es mejor fijar con una sutura con ancla, en lugar de solo suturas al tendón. Y entonces todavía se vale hacer tenotomías, pues tal vez en un paciente de baja demanda o en un paciente que tenga bajo recurso donde sea el problema de los implantes para hacer la tenodesis, podemos todavía recurrir, sobre todo si el paciente acepta la deformidad. Tratar de fijarlo pues al menos a las anclas que están ahí, y un buen tip es el utilizar unas suturas con anclaje especial. Esta técnica es algo que yo utilizo mucho, me gusta la firmeza que te da, que es una sutura de doble lazo descrita por el doctor Lafosse, donde haces un ojal, recuperas la sutura a través de ese mismo ojal, con una solo de los cabos de la sutura, el otro lo dejas libre y te permite hacer un anclaje bien firme que difícilmente va a fallar. Y bueno, pues sobre todo en aquellos atletas de alto rendimiento, pues a veces es un poquito más demandante sus requerimientos, y es donde más se recomienda la tenodesis a nivel subpectoral. Era algo que yo hacía principalmente en atletas, como en esta chica con una lesión de pasta y una lesión franca del tendón bicipital, con buenos resultados. Pero pues por ahí de hace unos 4 años empecé a tener un par de casos que requirieron revisión de tenodesis suprapectorales. Este es un caso mío con una reparación que integré al ancla anterior de una lesión endobrilera. En el ancla anterior incorporé el tendón bicipital, y 3 años después, aquí se ve el ancla, 3 años después tiene una recaída. No estoy muy seguro qué es lo que pasó, pero aparentemente se arrancó la reparación y se acompañó de un desgarro del subescapular. Hicimos una reparación del tendón del subescapular y una tenodesis subpectoral con un sistema de expansión con buenos resultados, y casi en el mismo tiempo me tocó este paciente que alguien más reparó en una lesión de manguito rotador, que es un paciente con un temblor esencial tipo de Parkinson, que pues después de la cirugía y la tenodesis suprapectoral
tuvo muchísimo dolor y le era imposible mover por el mismo temblor. El dolor hacía que le fuera imposible movilizar. Hicimos la tenotomía y un año después está en excelentes condiciones. Y eso me hizo brincar un poco más a hacer un poco más de la estenodesis abajo del pectoral, siempre recomendando pues una sutura más firme como esta de doble lazo. Prefiero ahora utilizar más anclas todo sutura con una perforación de 1.8 en lugar de tornillos de expansión o interferenciales o sistemas de expansión. Hablar siempre con el paciente de que pese a la técnica que utilicemos puede haber siempre una deformidad de Popeye, puede fallar el sistema, y pues siempre viene al caso el uso del ejemplo de John Elway para decirles que tampoco es que pase nada cuando hay una deformidad de Popeye o cuando el bíceps se rompe. Bueno, pues muchas gracias, agradezco nuevamente y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Buenas noches.